Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como Conita Muscaria. Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Sorio. Y a ambas nos encuentran en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, como siempre con el nombre Mi Vida en Series. ¿Cómo estás, Chopi? Bien. Yo creo que quizás para contexto habría que partir diciendo que este capítulo lo estamos grabando al otro día de que ya grabamos, entonces como que ya hicimos nuestras Sí, actualizaciones, bueno. No me ha no pasado hay nada de mucho más ayer que a hoy. actualizar. Sí. Claro. Y van a estar todos así, como que quizás este es un buen momento para contarle a los chickens que vamos a dejar grabado el año entero por adelantado. Ujú, Así sí. que si Quizá hay podrías pocos contar un updates es poquito eso. de el por qué estamos grabando todo el año por Como adelantado. siempre es mi culpa. Esta vez estamos grabando por adelantado porque Dios es grande y porque tengo la oportunidad de ir a Chile esta vez porque no siempre puedo, en definitiva. Como depende de mi trabajo, qué sé yo, pero mi trabajo me dio permiso de irme un mes entero de vacaciones porque les dije, mi familia vive súper lejos, en un pequeño lugar llamado Chile. Entonces me dejaron tomarme el mes completo, bueno. Me voy a ir en verdad un mes y medio a Chile y me voy ahora ya como en una semana, en 7 días más voy a estar en Chile. Ujú. Entonces estoy súper emocionada porque voy a poder pasar mi cumpleaños con mi familia y todo. Cuando escuchen esto ya voy a estar en Chile, de hecho. Y la cosa es que mi familia vive en el campo. Entonces la señal ahí no es increíble. Así que con la Connie estamos grabando todo por adelantado. Uno, para que, bueno, podamos estar las dos, yo creo que con nuestras familias en diciembre sin tener que estar como trabajando en esto. Pero también porque mi señal allá es pésima. Entonces las grabaciones no quedarían muy pulentas si lo tuviera que grabar desde allá, la verdad. Claro, y aunque nos vamos a ver, tampoco existe la posibilidad de juntarnos todos los días, por ejemplo, porque Claro, igual hay que tomar al menos un bus interurbano para vernos. Entonces, literal. Sí, sí, y aparte que comprenderás que cuando voy, bueno, como voy a Chile una vez al año máximo, es ujú, como que me tienen que pasear por toda la familia, por las casas de todos. sí, po. Ya estaba, mi tía en Ralún ya estaba así como, no, 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 es que la Sofi tiene que venir para acá y no sé qué cosa. Ralún, pues con así que como igual tengo que ir a ver gente, yo no sé qué días voy a estar con quiénes, en qué casas, haciendo qué, y ya si yo le dijera a mi mamá, mamá, no puedo ir a ver a la tía porque tengo que grabar mi podcast para mis amigos de internet. Yo creo que mi mamá me da un chanclazo, bueno. Sí, la puedo imaginar. La cara que pondría si Sí. dices una wea como esa. La misma cara de la Emi, de mi perrita, cuando está así como, ¿qué wea estás hablando así? Ubícate. Voy a adjuntar Sí, foto de la Emi. ubícate, por favor. Pero eso, por eso vamos a dejar todo por adelantado. No sé si tú tienes ya planes Ujú. para lo que vas a hacer con tu tiempo libre estos meses, Connie. Estaba pensando en streamear, probablemente esté utilizando Twitch. ¿De qué forma? No lo sé, porque a ratos digo, podría jugar jueguitos, pero yo como que juego puras cosas Cozy. como... Sí, como que no soy competitiva, como que les muestro mis granjitas, les muestro mis tabernas, como hoy día vamos a hacer un restaurante, es como... Hoy plantaremos Entonces no sé calabazas. si les guste mucho. También está la posibilidad de que hablemos de cositas en el stream. No sé, voy a ver qué voy a hacer Vas a ver con qué Twitch sale. porque estoy aprendiendo a utilizarlo. Eh, y me parece una plataforma que es bastante buena como para comunicarse, como, Ujú. como está en vivo, me pueden hacer como la retroalimentación instantáneamente. Entonces, puede que esté utilizando Twitch durante este tiempo libre que tenga. ¿A qué Hermoso. hora? No lo sé. ¿De qué vamos a hablar? Tampoco lo sé. Pero ahí vamos a ver. Me encanta. Una cosa que me ha dado risa es que yo también juego juegos cozy, ya no solamente juego webs Ujú. violentas para que la gente no tenga esa impresión de mí. Me encanta Stardew Valley, me encantan los Sims, por ejemplo, que lo considero un juego cozy. Em, pero siento que si yo streameara, mi vida sería como solo streamear juegos de terror, weón, que es mi cosa favorita. Yo juego así como Viernes 13, el Resident Evil, o estaba jugando Plague Tale, weón, así como plaga de ratas, Connie.
tienes una plaga de ratas mortal que te está persiguiendo. Entonces me encanta como el contraste de los juegos que nosotros jugamos en nuestro Ujú. tiempo libre. Siempre somos personas con una identidad súper definida y eso es una cosa que yo aprecio de esta amistad. Sí, me gusta que no nos vayamos como mimetizando, o sea, como que nos mimetizamos en las cosas exactas, Claro, pero siempre está esa variedad, como sí, ese aporte, ¿cachai? Como que yo te aporto exacto. con ciertas cosas y tú me aportas con otras. Exactamente, bueno. De hecho, ahora estoy a la espera de tus streams de la taberna porque quiero ver de qué se trata ese juego también, que no lo había cachado antes de que lo mencionaras, así que... ¿Cómo se llama el Ujú. juego? Ya se me fue. Se llama Tavern Master. Bueno, Tavern cuando salga el Master. episodio vamos a ver en qué va mi taberna, pues, pero... Porque Vamos a como ver estamos si surge ese publicando... negocio. Sí, vamos a ver si surge, si quiebro muy pronto. Si queda bonito, porque como que mi meta es que quede bonito, pero no sé Así. cómo vamos a balancear eso con el dinero que se tiene que ganar en una taberna. Igual que, bueno, los mismos problemas que en la vida real, güey. Yo solo quiero que las cosas queden bonitas, pero el sueldo no siempre apaña. Bueno, Chopi, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy vamos a hablar de una serie que hace meses siento que nos habíamos propuesto hablarla y que yo creo que tú y yo estamos muy Ujú, contentas de que los chickens legendarios, o sea, en verdad que todos los chickens la pudieron escoger por Patreon y por sponsor, que se llama Derry Girls. Y que yo ujú. creo que, o sea, no sé tú, pero es una de mis comedias favoritas por lo menos que he visto recientemente. Y siento que es un tema que para nosotras resonó ambas, para que... Bla, 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 bla. Que para nosotras ambas resonó mucho porque se centra en un colegio católico y como niñas de colegio católico las dos, siento que teníamos muchas experiencias en común con las niñas de Derry Girls, la verdad. Ujú. Sí, podríamos entonces empezar por la trama. Quizás salgan algunos spoilers, yo creo que a lo largo del episodio, pero no tantos. Como que esta es una serie que se puede contar Ujú. sin spoilers, Sí, de hecho, o sea, ¿cierto? pienso que no le vamos a arruinar el final a nadie porque quizás como la única cosa de la que la gente quizás podría no saber es como el contexto histórico de la serie, pero en verdad no cuenta como spoiler porque son cosas que pasaron en la vida real. Pero más allá de eso, no les Claro. vamos a arruinar la serie, así que pueden escuchar este Ujú. episodio si no han visto The Regards. Sí, incluso los pequeños spoilers que salgan no les van a arruinar la serie No, porque porque nada puede arruinar puede que esta los serie. convenzan de verla. Sí, es cierto, nada puede arruinar esta Claro. serie, weón. Bueno, empezamos con la trama. Esta es una comedia enfocada en 5 adolescentes que estudian en un colegio católico para mujeres y que se enfrentan a las situaciones típicas de la adolescencia, pero esta vez de verdad típicas, típicas. Ya no estamos hablando Ujú. de euforia, de skins, que quizá toman algunas cosas de la adolescencia, pero como que las exageran o las llevan como a otro plano más como de las Extremo, fiestas, así, por decirlo. edgy. Sí, sí, como edgy, como de una adolescencia que no todos vivimos, sino que Claro. este habla de una adolescencia que efectivamente es bien típica, como de verdad que todos pueden sentirse identificadas con las inseguridades, con los romances que les ocurren aquí a las chicas de Derry. Y todo eso ocurre en un contexto político que vivió Irlanda en esa época, de la cual yo no tenía idea, pero que igual la serie se encarga de contarte un poquito más o menos de qué va. Bueno, el conflicto que están viviendo en Derry Girls es una cosa que fue súper importante en la historia de Irlanda y que quizás ahora que, bueno, cuando salga el episodio no sé en qué iremos a estar, pero hoy, 16 de noviembre, se está hablando mucho, por ejemplo, del el conflicto entre Palestina e Israel. Era una cosa un poco parecida en varios aspectos lo que estaba pasando en Irlanda, pero con Inglaterra, que Inglaterra básicamente estaba intentando colonizar Irlanda, o lo habían hecho básicamente, y surge todo como una especie de conflicto que culmina en casi una guerra civil. Digo casi porque en términos súper estrictos no se le considera una guerra civil propiamente tal, pero tiene las características de una guerra civil. Ahora, esto se llamaba The Troubles, así se llamó lo que sucedió en Irlanda, que vendría significando los problemas, si lo traducimos al español, y ocurrió entre el 68 y el 98, esto fue en Irlanda del Norte, y básicamente el conflicto se trataba de que habían dos bandos, los lealistas que querían permanecer en el Reino Unido, se querían seguir siendo parte de la corona, de la unión, todo eso, y por otro lado estaban los unionistas que querían que Irlanda del Norte se reintegrara en definitiva al resto de Irlanda y ser como un país independiente.
Y como les decía, no se declaró oficialmente una guerra civil, pero sí las consecuencias que tuvo iban para allá, definitivamente. Ujú. Claro, y este es el contexto en el que las chicas de Derry crecen y es el contexto en el que las vemos ir a fiestas o enamorarse. Entonces, igual, claro, están viviendo esta típica adolescencia, pero de vez en cuando hay diálogos o hay em, situaciones o de repente en la tele sale algo que te hace como decir, ah, no, no es solamente que estén como viviendo la adolescencia, sino que están en un contexto sociopolítico que igual como que interfiere en la forma, por ejemplo, en la que van a fiestas o en la forma en la que tienen que viajar. Por Claro. ejemplo, cuando salen de vacaciones, como que Sí. hay ciertas cosas que tienen que hacer que a uno como que le chocan o como que te resuenan, como, oye, uno no hace esto cuando sale de Ujú. vacaciones, pero ellos lo tienen que hacer porque están en este contexto. En ese sentido, me recuerda mucho a una época que no fue hace mucho, por ejemplo, en el 2020, cuando estábamos con todo lo del COVID, teníamos que hacer cosas que ahora a mí se me hacen ridículas. No sé si te pasa. Como por ejemplo sacar pase Totalmente, para ir weón. al supermercado, que en ese que Sí. tenía mucho sentido en el momento, pero que ahora que ya estamos Ujú. como en una época post pandemia, se siente súper raro, como que esa vibe me da. Claro, pensar que ese era nuestro día a Claro. día. Exacto. Ujú. Y se siente lejano, weón, Sí, ¿cierto? se siente raro que haya sido como solo hace 3 años que para poder salir Hace de la casa nada. y ir como a comprar al negocio de la esquina tenía que pedir un pase por internet por si te lo Qué pedían. brígido. Ah, bueno, ya que nos escucha gente de otros países de Latinoamérica, les comentamos eso, porque Chile en pandemia tenía esa medida, o sea, tenías que pedir un permiso, era como en la página de Sí, policía era en casi, ¿o la no? página de carabineros que tenías que Ay, pedirlo. la wea bizarra, imagínate pedirle permiso a un Paco para salir de tu casa, qué De hecho, vergüenza. yo me tuve que cambiar de casa en pandemia, po. Y cuando estábamos en, ay, ¿cómo es que se llamaba? Cuando teníamos que estar todos encerrados. Ay, se me olvidó. ¿Confinamiento? ¿No, Cuarentena, cuarentena? confinamiento, Ya, ya, cuarentena. como Cuarentena, ¿no? cuarentena obligatoria, Ya. no, no me acuerdo, pero teníamos que estar como pueblo, ¿cierto? Como todo Fresia tenía que estar encerrado en su Sí, casa y solo podías salir 2 veces a la semana y con tu permiso. Y a mí me tocó cambiarme de exacto. casa Ujú. justo en ese momento y tuve que utilizar uno de mis permisos para hacer un trámite en la notaría y mi otro permiso para cambiarme de casa y Me luego ya en la cago, semana no weona. pude salir más. Y cuando salimos de Bueno, no Fresia, se come. claro, cuando salimos de Fresia, efectivamente nos detuvieron los carabineros y me hicieron pasarle todos esos papeles. El papel de la notaría explicando que yo me iba a cambiar de casa y el papel de carabineros. Ay, Connie, weona. Qué enfermedad, weón. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba trabajando en una salmonera y nos Ujú. hicieron permisos como de trabajadores esenciales. Entonces, como trabajador esencial, además podía yo extenderle un permiso, en este caso a mi chofer, porque yo no Ujú. manejo. Mi chofer era mi papá. Así que nosotros estábamos súper cagados con los dos permisos a la semana, pero cuando empezamos con esto, yo le emitía a mi papá para todos lados y era como, soy trabajadora esencial y este es mi chofer. Entonces íbamos con mi papá a todas partes a hacer lo que hubiera que hacer, pues bueno. Ujú. Pero eso era específicamente, toda la razón, ese era el tipo como de inconveniencias que tenían que hacer las chicas de Sí, RI. porque habían como atentados, peleas callejeras o de repente mucho graffiti, por ejemplo, Ujú. vinculado a la situación que estaban viviendo. Esto también de los permisos, ¿cierto? Exacto. Y la serie que duró 3 temporadas termina igual justo en la votación, ¿cierto? Ujú. En la votación en la que Irlanda del Norte decidía si permanecer o no en el Reino Unido o unirse a Irlanda, como que esa es la conexión que se hace con la historia que estaban viviendo en ese momento. Bueno, y en la vida real sabemos que cuando se resuelve en definitiva el conflicto, Irlanda del Norte se queda en el Reino Unido. Y nada, o sea, hasta la fecha siguen habiendo tensiones políticas y culturales entre ambos países porque si bien Irlanda del Norte es políticamente parte del Reino Unido, no se sienten
parte del Reino Unido, cultural y socialmente hablando, y siento que es un país que tiene como muy, muy férreo eso, pero que en su momento por motivos político-económicos les convenía más unirse al Reino Unido. Pero hasta la actualidad sigue siendo siempre un debate y cada cierto tiempo vuelve a salir a colación la idea de si Irlanda debería dejar completamente al Reino Unido o no. Em, Ahora, lo que la serie no hace es, en definitiva, pasar por alto el impacto humano de la guerra y cómo afecta a los personajes lo que está sucediendo. Que eso me parece súper importante. O sea, como tú decías, nos muestra este tipo de cosas fuera de lo común que ellas tienen que hacer. Y que si bien son cosas que están como integradas en la rutina diaria de las chicas de Derry, porque obvio no se lo cuestionan, ya que simplemente es la realidad que les toca todos los días, sí nos muestran cómo eso va afectando a las familias y todo. Que bueno, igual por si se lo preguntan, la familia de los protagonistas son gente que cree en la independencia de Irlanda. Ujú. Entonces como que eso igual permea harto las situaciones de la serie. Em, y nada, creo que eso igual es como algo que tiene la serie a su favor, que a diferencia de otras representaciones de la guerra, que utilizan el humor como para cortar la tensión generalmente, la serie en este caso utiliza el contexto histórico, utiliza el contexto de los problemas, como se llamaba, em, como para darle el tono al humor de la Ujú. serie. Em, y eso, creo que es como en general lo que sucede en Sí. Derry Girls. Ahora, podríamos hablar bastante de los personajes que son los que le van dando vida a estas situaciones cómicas. Podríamos empezar con la protagonista, con Erin, que, a ver, ¿cómo describirla? Erin es una adolescente bastante apasionada, como bastante Ajá. intensa en algunos sentidos, bien Sí. sensible también, como que tiene cierta sensibilidad. Y encuentro yo que tiene como un gran sentido de la justicia, pero le cuesta aplicarlo. No sé si te parece eso, como que Sí, ay, como que eso es. Le diste en el clavo. Eso es lo que tiene Erin. porque ella, por ejemplo, cuando discute con su mamá o con otras personas como más adultas que ella como que siempre tiene este sentido de, no, es que es injusto lo que está pasando, es injusto lo que me están haciendo, es injusto lo que Claro. le hacen a otros, pero nunca lo puede aplicar porque siempre le ganan, como que ella no tiene la suficiente voz o Ujú. fuerza o, o no sé, como que siempre le tiene cierto temor a su mamá. Entonces, si su mamá le dice, no, estáis hablando puras weas, se queda callada. Como, está bien, si estoy hablando puras Claro. weas. Sí. Y también es como, es una persona súper real, así, es una cabra muy real en el sentido de que, por ejemplo, ella no es así súper pechoña, como Ujú. diríamos en el sur de Chile, no es así como hipercristiana ni nada, pero sí es una cabra, por ejemplo, temerosa de Sí. Dios, ¿cachai? Que igual tiene como sus valores cristianos igual y todo. Y tiene como un concepto súper claro de las cosas que ella considera que están bien o mal, pero a veces Erin actúa mal para su propio beneficio y después se arrepiente obviamente, pues le da la culpa Ujú, y todas esas cosas, pero a veces actúa mal como lo haría uno también en situaciones reales porque piensa que le va a traer beneficio, felicidad, qué sé yo. Pues. ujú. Entonces como que en general le cuesta ser consistente con sus propias morales. Es como que ese meme chileno, ¿quién fue que dijo eso de no tengo por qué estar de acuerdo con lo Fue que un dijo? futbolista, pero no me acuerdo quién fue. Y fue, sí, Eso y es Erin. fue, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Con lo que peor todavía. No tengo por qué. Bueno, además de Erin, está Claire, que vendría siendo la mejor amiga de Erin. Y al principio da la sensación de que Claire va a ser un poco la voz de la razón dentro del grupo. Y como que podría ser así si es que el resto de la gente le hiciera caso, pero eso suele no suceder. Entonces sí siento que Claire es un poco la conciencia, como el Pepe Grillo de las Ujú. chicas, pero igual que Pepe Grillo lo ignoran, po, ¿cachai? En ese sentido es como la persona que más se preocupa de las consecuencias de sus actos y yo diría que ella es la que más sufre de la moral cristiana en ese Sí. sentido, como que es la más temerosa de Dios, ¿cachai? Lo cual es Ahora, paradójico, precisamente por la orientación sexual, por ejemplo, de Claire. ya, aquí hay que decirle a la gente que si bien Claire es un gran personaje con muchas características, para mí lo más importante que ustedes deben saber de Claire es que es lesbiana y bajita. Y eso la define en mi mente.
Bueno, después tenemos a Orla, que es la prima de Erin y también es su amiga. De hecho, viven juntas porque Erin tiene esta familia que es como... Ujú. que vive con la familia extensa, como que vive su familia y además vive su tía y por lo tanto la hija de su tía, que es Orla, que vendría a ser su prima. Y creo que también Ujú. viven con el abuelo, como que viven todos juntos. Sí. Oye, ahora que lo dices, como que eso es una particularidad de la serie, Ujú. po, porque las series gringas generalmente no tienen eso, pero encuentro que no es tan raro en Chile, por No, pues. ejemplo, vivir así como con familia Vivir con extensa, primos no es raro porque acá en Chile, pues. pasan qué cosas, po. No, no es raro. Entonces como que la unidad familiar de Erin me hace total sentido, bueno. Ya, y Orla pareciera ser calmada e ingenua, por así decirlo, pero es que es un personaje bastante especial porque en realidad es un personaje que se ve como inalterable, pero es como que no le da vergüenza a Ujú. nada. Es un poquito neurospicy, la verdad, y encuentro que eso es como Sí, lo que hace que es parezca súper calmada o neurospicy, diría yo. ingenua, pero en realidad son como otras las características que tiene. Es una persona que tiene como poca vergüenza, no cacha muy bien como estas social cues, como ¿cómo Ajá. es que se dice eso en español? ¿Claves Claro, como las claves sociales? No sé. sociales o los códigos, como los códigos sociales no los capta. Y eso Claro. es lo que la hace chistosa porque es como la más irreverente en cuanto a su humor. Como que... Y sin sí, querer, po, porque ella no, de verdad que no sí, cacha. ella es como la que no está cachando lo que pasa y se tira un comentario que tú que hay como... ¿Qué cresta? Y es lo que más da risa, weón. Ya. Pero es 100% Ujú. neurospicy. Y de hecho yo pienso que parte del humor ahí es esa dinámica entre que las otras chicas que no son neurospicy, como que les cuesta leer a Orla muchas veces, Sí. por, sobre todo a Michelle, que les voy a explicar un poco más de ella, pero siento que las otras cabras como que de verdad no pueden, Ujú. ¿cachai? No le pueden seguir el hilo Y lógico, como po. que se dan Y, señales de eso. y eso no quiere decir que Orla sea tonta, sí, Ujú. ¿ah? Porque Orla no es tonta para No. nada. No, no, pues no es Como ingenua, solo no para es aclarar. tonta, sino que es como que viviera En otro en plano otro de plano realidad, ella social, está sí. viviendo en otra dimensión. ¿Cachai? Sí, y de hecho hay como señales, porque igual esta es una serie que está como inspirada en los 90, ¿cierto? Si no me equivoco. Ujú. Eh, Sí, exacto. igual dan como señales de que efectivamente a ella la pudiesen llegar a diagnosticar con algo si estuviésemos en esta época. Porque, Claro, si existiera. porque la Chepi dice que no es tonta, pero como que en el colegio hablan de ella como si fuera tonta, como si tuviera algo raro, como que Exacto. le pasa algo. Es que esa es la cosa que es interesante porque es como una muestra de cómo la gente neurotípica lee muchas veces a la gente neurospicy porque no logran darse cuenta de qué es lo que está Ujú. mal, pero lo pueden leer así como un poco uncanny valley o como que en el caso de Orla que la gente piensa que ella es tonta o que no cacha el mote cuando no es el caso para nada. Así, Orla se da cuenta de todo, solo que tiene una manera distinta de concebir las Ujú. cosas, po. Pero, claro, si Orlo hubiera nacido en la generación correcta, simplemente sería Sí. Neurospicy. Y probablemente sería un hit en TikTok. Bueno, además de Orla, está mi personaje favorito, yo pienso, de las chicas, que es Michelle. Que yo pienso que, como diríamos en buen chileno, es quizás la más chucheta Ujú. del grupo. Como que siento que todo grupo de personajes tiene un personaje que se tiene que acercar más a Cartman. Sí. ¿Cierto? Siempre hay un personaje que se va acercando más al polo Cartman. En este caso sería Michelle, ese personaje. Y básicamente ella suele ser como el detonante o causante de hartos de los problemas en los que se mete el grupo de amigas. Porque, porque le importa un pico, pues entonces como que ella se lanza a la vida, Ujú. bueno. Y yo la admiro mucho. Siento que yo me veo muy identificada con Michelle. Entonces por eso es mi Es favorita, una bueno. amiga necesaria porque es la amiga que moviliza muchas de las tramas, po. O si no, la serie no sería tan Exacto. No hay entretenida. serie sin Claro, si es Michelle. que ella no se metiera en problemas. Exactamente. Así que favorita total. Ujú. Asociada a Michelle está James, que es como, bueno, es el único hombre de este grupo de protagonistas, que es el primo de Michelle y que además vive con ella después de que su madre como que lo dejó ahí. Detalles importantes de James es que es inglés
Lo cual provoca un gran Por lo conflicto, tanto es una claro, mierda. un gran conflicto en todas las chicas como que lo ven como la mierda por eso. Y que tiene que estudiar en el colegio de mujeres, porque esa parte como que no la recuerdo bien, pero por algún motivo tiene que estudiar en el colegio con su prima, como que no tiene más opciones. Y por lo tanto ahí es donde se compromete un poco más con el grupo de las chicas, ahí es donde entra al grupo, a este grupo de amigas. Ujú. Yo ahí cuando aparece James en la serie, porque él no está desde el segundo uno, y cuando aparece en la serie, yo ahí ya sentí que esta wea se estaba convirtiendo más en una serie biográfica que otra cosa, porque yo dije, ¿cómo pueden haber tantas similitudes entre este colegio y mi colegio, weón? Pero, Connie, caché que yo fui a un colegio de mujeres de monjas, como he contado varias veces. Y fue de mujeres toda la vida, buena, solo niñas. Y cuando estábamos llegando a la enseñanza media, me imagino que por algún motivo económico, cosas así, decidieron hacerlo mixto. Wea que empezaron a entrar hombres al colegio, pero era así como un poco proyecto piloto. Entonces entraron niñitos en el kinder, ¿cachai? Cursos chicos de la enseñanza básica, como hace sentido, ¿cierto? Para que vayan creciendo con las niñas pequeñas. Em, pero además de eso, metieron a un solo hombre a la enseñanza media, weona. Y era el único chico de toda la generación. Y era demasiado gracioso. Entonces, ese era nuestro James, Connie. Yo fui al colegio con James. Sí. Siento que hay como un tipo de hombre que podría decir como, no, el sueño, ¿cierto? Como con puras minitas, ser el único hombre. Pero encuentro que James es mucho más realista de qué es lo que pasaría si es que efectivamente eres el único hombre en un colegio de mujeres. Como lo mal que lo pasarías. Mira, en todo caso, el James de mi colegio por lo menos era un cabro súper tela, y siento que las chicas igual lo acogieron súper bien y todo, porque él llegó, weona, como en tercero medio, una cosa así, si ya estábamos por salir, ¿cachai? Imagínate llegar a esas alturas a un colegio de puras mujeres donde más encima ya todas se conocen y tú eres como el weón del colegio, ¿cachai? Pero siento que no le fue tan mal y una vez hablando con él, porque no éramos cercanos ni nada, po, pero todos lo conocíamos porque era como famoso para todas, pues. Y una vez hablando con él me dijo que en verdad no le molestaba, como que no era una cosa que lo pasara mal y nada, como que se aclimató, ¿cachai? Pero definitivamente una weá bizarra, po. Así que yo fui a este colegio. Bueno, también hay hartos personajes secundarios que son icónicos y que le van dando Oh, momentos de humor, como, vida. claro, le dan vida a la serie, pero le dan como momentos de humor específico, porque cada personaje viene como con un chiste, Sí. como anclado al personaje. Ay, bueno, es que me acuerdo de la serie y me da risa, güey. Qué buena serie. ¿Puedo hablarte de mi personaje favorito del Adelante. universo, Connie? En el colegio de Derry Girls hay una monjita que se llama Hermana Michael. Que por cierto, hay un chiste ya que lo necesito contar porque me da tanta risa. Hay un momento de la serie en que se juntan con otro colegio. Y la monjita de ese otro colegio que anda como con el curso se llama Hermana George. Entonces son la hermana George y la hermana Michael. Oh, pero es que bueno, el humor es 10 de 10, ¿cachai? Ay, Dios, lloro. Pero básicamente la hermana Michael es como la monja directora del colegio, así como la monjita central del colegio de Derry Girls. Y la weá es que lo que tiene este personaje es que es muy gracioso porque si bien es una monjita, es como que rompe con todo lo que uno se imagina que una monjita Ujú. debería ser. ¿Cachai? La hermana Michael no es una monjita, es una monja. Y como que si bien ella obviamente cree en Dios, ¿cachai? Es monja, como que siento que es súper desfachatada para hartas Ujú. cosas, como que no le da miedo decir que hay cosas que no le interesan o que hay gente que le cae mal, se pega comentarios súper secos. Para mí los mejores chistes de esta serie son los de la hermana Michael, que es como un humor súper agudo y súper sarcástico, weón, que para mí es la característica definitoria de la monjita. Es el sarcasmo hecho persona. Y yo la amo mucho. Mi sueño es que cuando yo sea vieja pueda llegar al nivel de amargura cómica que tiene la hermana Michael, weón. La Sí, amo.
La amamos y nos recuerda a las monjitas que sí conocemos en nuestra vida. Oh, sí. Oh, sí. Bueno, además está toda la familia de Erin, que sería la mamá, el papá, el abuelo también, la tía, que Ujú. cada uno tiene como un tipo de intervención distinta. Y de aquí yo destaco mucho a la mamá, porque encuentro que es una mamá como siento que quizá ahí Sí, los bueno. irlandeses tenemos algo con, o sea, los irlandeses tienen algo con los latinos en común, que encuentro que es una mamá que igual está presente acá, ¿cachai? Como esa mamá que te dice, Sí. ubícate, ¿cachai? Como esa mamá que te ubica Es- en la realidad, que Eso es. la quiero mucho. Quizás por eso igual les gusta tanto la serie, porque es como que el estilo de vida que se muestra, por lo menos en Ujú. Irlanda en los noventas, como que se parece mucho a Chile un día cualquiera, weón. ¿Cierto? Y esta tía con la que Ujú. viven, que es la mamá de Orla, que también es como muy neurospicy, como que se nota que Orla lo saca de ahí, que es esta tía que te peina, que te Totalmente. maquilla, ¿cachai? Como que siempre está bien Todos tenemos arregladita. esa tía. Yo tengo esa Sí, tía, todos full tenemos sí, esa tía, la tía que si no tenéis plata para el ¿cierto? peluquero, ella te corta el pelo, weón. Exacto. Y esa tía siempre es un poquito, no sé si necesariamente siempre neurospicy, pero siempre tiene algo. Como que siempre hay algo que no está Claro. bien con la tía y que uno no sabe bien qué es. Siempre es la tía que tus Ay, ay. papás o como que tus abuelos te advierten que tiene algo. Así como es que a la tía como que le falta algo. Exactamente. Bipolaridad es lo que tiene la tía. No la han diagnosticado nomás. Eso tiene mi tía. Díganos en los comentarios si tienen ustedes una tía bipolar en la familia. Y que calce justo que es la tía que las maquilla y les corta el pelo. Ay, qué risa. Bueno, no solo eso con la familia extendida, sino que además otro personaje que hace unas intervenciones cómicas tan Ujú. buenas con él es el tío de Erin, que es como un ser que toda la familia encuentra raro, aburrido. El tío se llama Colm y es como podría, en verdad, Connie, cuéntanos tú cómo percibes al tío Colm, porque me contaste una anécdota muy buena que es que la encontré perfecta que define el espíritu de este personaje. El tío Com es como... ya les voy a contar al tiro la anécdota para que lo entiendan. Yo una vez fui a un cumpleaños y había un tío que no era mi tío de sangre, sino que era como la pareja de una persona de la familia, ¿ya? Y este tío era un señor de campo que evidentemente pasaba mucho tiempo solo mirando tele, ¿cachai? Como un señor ya jubilado, que no tiene mucho que hacer, ¿cachai? Que no tiene mucho contacto como con la ciudad y por lo tanto no tiene mucho contacto con las personas. Entonces llega mi Ujú. tío Con, por así decirlo, se sienta frente a nosotros y nos cuenta, al menos por una hora, yo diría que hora y media, un partido de Argentina que él se había visto hace unos días. De principio a fin, Chopi, de principio a fin. Todas las patadas, la patada que dio y falló, Que no. luego la dio otra vez y la falló otra vez. Pero la tercera, y como esos tíos que repiten varias veces las cosas, varias veces la misma frase. Sí. Y en la tercera, Chopi, la falló otra vez. Y que te va dando contexto como, bueno, y Argentina es nuestro país vecino y es un país en donde la economía se basa en... Y te empieza a contar como todos esos detalles tan innecesarios, weón, tan innecesarios. Pero para mí es como, no puedo odiarlo porque no es una persona que te está haciendo como pasar un mal rato, ¿cachai? ¿No? Sino que es una persona que te tiene como atrapada contándote una anécdota que no llega a ningún lado. Ujú. Y lo que yo decía que a mí me encanta de esto es que siempre hay alguien en el grupo que está escuchando la anécdota aburrida, ¿cierto? Que le pregunta Ujú. alguna wea al weón que la está contando. Sí. ¿Cachai? Como que te están contando una historia interminable, ya llevas una hora, estás esperando que la persona se calle para poder seguir con tu vida. Y nos falta el de la familia que está como, oye tío, pero ¿y por qué tal cosa? Ah, yo te explico. Ujú. Y listo, cagaron todos, ¿cachai? Y queréis puro matar a ese miembro de la familia, weón. Fijo. Ese miembro de la familia es mi papá, porque mi papá es incapaz de dejar a la gente hablando sola. Entonces,
Él no tiene corazón para dejar a alguien hablando solo. Entonces, ese es mi papá preguntando, por ejemplo, ¿me puede contar un poquito más de Messi? Oh, ¿y por qué este partido era tan importante? No lo era, pero igual el tío va a contar algo. Y esta es la explicación de quién es el Ajá. tío Con. Y yo pienso que ahora quedó clarísimo. Y también está otro personaje que es como... Que es un personaje secundario de varios episodios, pero aparece un ratito en la serie y después como que se va desapareciendo. Aparece y desaparece, que es el padre Conway, que al principio es como el padre Mino, me parece, ¿o no? Sí, sí, porque a las chicas les gustaba, Ujú. po. Que el actor no era tan Mino, pero entiendo el ¡Ay, esa atractivo igual es del padre. típica! Sí, es que espérate, es que esto es una cosa importante, porque pienso, y que no por coincidencia, todos los colegios católicos tienen por lo menos un padre joven. Y lo que pasa es que cuando tienes como puros viejos culiados que te hacen Ujú. misa, nada, po. Pero cuando llega el padre joven, no importa cómo se vea ese hombre, inmediatamente es el efecto Fleabag, weón. Inmediatamente es I want to fuck a Claro. priest. ¿Cachai? el efecto Fleabag. Entonces no es que el padre Conway sea rico, es solo y es como el único weón relativamente joven de la congregación, ¿cachai? Sí, es eso. Así que esta serie tiene de todo. Tiene monjas chuchetas, tiene padres ricos, tiene tíos con... Así que tiene de todo como para dar Todo risa. lo que alguien podría Sí, todo querer lo que ver. uno podría querer ver y todo lo que podría darte risa, weón. Ujú. Exacto, exacto. Ahora, yo creo que quizá para hablar de por qué nos gusta tanto esta serie, podríamos hablar de los paralelos que vemos en la serie con nuestra propia experiencia en los colegios católicos. Como que es lo que nos resuena, que vimos ahí y dijimos como, oye, esto es algo que me pasó, po. Claro, y que yo pienso que ese es el motivo al por qué queríamos poder hablar de The Girls para tener una excusa para poder contar nuestras muchas anécdotas del colegio Sí, la católico, locura weón. que es estudiar en un colegio católico por muchos años. ¿Cómo te La afecta? Sí. psicosis, pues, weón. Bueno, lo primero que Vale, Ujú. Lo primero que yo vi que dije, oye, sí, esto es como calcado a cosas que pasamos en el colegio, es esta idea de las ajá. actividades con otros establecimientos religiosos, como los Ay, campamentos, bueno, sí. como las... cuando invitan a alumnos de otro colegio o cuando a ti te invitan al otro colegio y tienen que haber actividades como entre colegios. Ya, la locura que se forma Ajá. ahí, como encuentro que calcado a cosas que viví, o sea, viendo a mis compañeras como planificando cómo se van a jotear a los chicos del otro colegio, como... Una experiencia universal de colegio Ajá. católico buena. Pero oye, sí, cuando te digo que yo fui al colegio de The Girls no es mentira. Mi colegio, mujeres, ya, yo fui al colegio Inmaculada Concepción de Puerto Montt, por si se lo preguntan. Y en este caso, el colegio con el que nos juntaban era el San Javier, porque era de hombres, ¿caché? Porque igual se juntaban para cosas con la San José, que también era de mujeres, y era, creo que como más o menos la misma Ujú. congregación, o en algún momento las alumnas de la San José se iban a la Inmaculada, no sé por qué. Pero el, el colegio con el que había como este momento así mixto era el San Javier, po, weón, que era colegio de hombres. Entonces es exactamente la misma situación que sale en The Riggers. Las chicas que no están acostumbradas a estar con chicos y que las junten con el colegio de hombres, po, Ujú. weón. Una locura, era psicosis colectiva, weón. Yo planificaba cómo hacerme amiga de mis mismas compañeras de colegio, porque sabía, qué triste contarlo así, ya, pero es que yo sabía que ese era un momento un poco más vulnerable, un poco más acotado, en otro espacio distinto al colegio, y esa era mi oportunidad, Chopi, era mi oportunidad de tener amigas. Y funcionaba. Cuando Taylor Swift escribió Mastermind, la escribió sobre ti, weón. Tú eres full esa weá, weón. Qué risa. Eh, yo siento que yo nunca Ujú. fui a ninguna junta con los otros colegios porque, bueno, yo era una weona súper que me daba muy lo mismo juntarme con gente. De verdad que no tenía ningún deseo ni necesidad. Em, pero no sé,
como que lo que me pasaba es que siento que yo tenía como una experiencia súper distinta porque la mayoría de mis compañeras habían estado en la Inmaculada toda la vida, Ujú. pues bueno. Entonces toda la vida habían ido a colegio de mujer, ¿cachai? En cambio, yo había estado en colegios mixtos antes, pues yo venía de un colegio mixto, había estado en colegios laicos también y todo, entonces como que para mí no hacía ni un brillo y de repente como que había la oportunidad de ver un hombre, ¿cachai? Así como, oh, hay un niño que va a hacer clases con nosotras, por ejemplo, cuando fue como lo del el volcán Ujú. Osorno, fue el Osorno, Calbuco. ¿cierto? ¿Qué volcán fue el que... Pero ahí ya Calbuco, estábamos en la ese fue, se que fue el universidad. Osorno. No, entonces tuvo que haber Otro sido antes, volcán. porque algo pasó con un Chaitén. volcán. No, Chaitén, Connie, Ujú. ese fue. Cuando pasó lo del volcán Chaitén, hubieron niños de esa zona que se vinieron a Puerto Montt a hacer clases, pues. Y obviamente los metían en cualquier colegio, ¿cierto? Nosotros recibimos niños en la Inmaculada, hombres y mujeres, y había, o sea, había como un chico verdaderamente. Era un niño Connie que, mira, no voy a entrar en descripciones ni cosas Ujú. así porque siento que no viene al caso, pero solo te voy a decir que de Casanova nada, en ninguna línea temporal, en ningún universo, ¿ya? Pero, ¿cómo te explico que las buenas se volvieron locas po? Y todas querían hablar con él y conversarle? Y con este niño andaba Ujú. en los pasillos en el recreo, los seguían hordas de Bueno. niñas, weona. Y yo estaba como, pero ¿cómo nunca habían visto un hombre, weón? Si no es ni Es que lindo. no lo habían hecho, Chopi. Como que yo había estado... Y claro, po, esa era la weá, ¿cachai? Yo juzgando, pero estas pobres niñas nunca habían visto un Ujú. hombre, po. Así que... Eso. Eh, bueno, además de eso de las juntas como y eventos intercolegio, una weá que creo que es muy... Ay, que creo que lo hacen todos los colegios Ujú. católicos y es espantoso, son lo que son las reuniones en las mañanas para rezar y específicamente toda la locura que ocurre en el mes de María, weona. En el mes de María es rezar cada día del mes, porque Oh, qué generalmente asco. bueno, al menos en mi colegio se rezaba todos los días, pero solo el Padre Nuestro. Pero en el mes Ujú. de María era como Sí, al igual. menos media hora rezando cada día. Sí, en ese caso creo que nosotros íbamos a la capilla para el mes Ujú. de María. No sé si todos los días del mes de María íbamos a la capilla, pero a una buena parte. Y era largo, Sí. weona. Era largo, no era así como la oración cortita, sino tú sabías cuando te iban a llevar a la capilla que ibas a perder la mitad de la mañana en esa mierda y te juro que era mi infierno, Connie, porque yo me aburría tanto. De hecho, no sé cómo era para ti, pero yo hacía hasta lo imposible por saltarme misas. Yo hartas veces no hice al 100% la cimarra, pero sí me escondía porque había un pasillo, o sea, nosotros teníamos ya la Inmaculada y hay un pasillo largo que conecta hacia la capilla y que también hay como una salida que de hecho da como el estacionamiento y cosas así. Yo me pasaba a meter donde pudiera, en cualquier sala, en cualquier pasillo, me iba al baño y no salía. Muchas veces me fui a meter al baño del colegio, así como que aprovechaba que la gente se estaba moviendo hacia la capilla y me iba a encerrar al baño y yo prefería estar hora y media encerrada en el baño haciendo nada con tal de no tener que hacer misa, ¿cachai? Porque era rebeldía máxima. Y también las veces que sí tenía que ir a misa, así como ya cuando no me escapaba, ya sea por miedo, porque me habían pillado o lo que fuera, e iba a la misa, yo no la escuchaba. Así, en un acto de rebeldía absoluto, yo me pasaba los audífonos, así Ujú. con, que eran de los que tienen cable, ¿cierto? Me lo metía por dentro del suéter del colegio y lo metía como por debajo de mi pelo para que no me pudieran ver que estaba con audífonos. Y yo, weona, esto es historia real, escuchando Marilyn Manson en los audífonos para no escuchar la Ujú. misa. O sea, yo siento que el colegio católico me volvió metalera, weón. A mí me pasaba que cuando chica creo que era más rebelde con esto, como que era, pucha, no lo quiero escuchar, me voy a esconder en el baño y cosas así. Pero cuando lo vi como una oportunidad de huevear en el mismo lugar, como que dejé de ser rebelde con eso. Como cuando a propósito con mis amigos le dábamos color al rezo, como en lugar de evitarlo,
nos poníamos como a orar, como a hacer alabanzas, ¿cachai? Cosa de incluso incomodar a la gente de Oh, tan weona. apasionados que estábamos rezando. Y entonces ahí como que le encontré mucha gracia a participar en esas cosas, porque claro, los niños como que cantaban despacito y se supone que así te habían enseñado a cantar, así como muy... como ominosamente, ¿cachai? Pero claro, si había un grupito de cabros de tercero medio aplaudiendo, sacando un pandero de la mochila, entonces como que nos dimos cuenta que eso molestaba más. Y, y por lo tanto, hacíamos eso. Bueno, me desbloqueaste, o sea, más que un recuerdo, la sensación de cuando algo pasaba con tus amigos, amigas, y te daba un ataque de Sí. risa en la misa, weona. Y no hay nada más cómico que lo que sea que te dé risa en una misa, porque el saber que no te puedes reír o que no debes y que te pueden retar hace que te dé más risa, pues, weón. Yo llegaba a llorar hay misas en que yo llegaba a llorar de risa con mis amigas, weón. Sí, en verdad se pasaba bien. Otro momento que no lo tenemos en pauta, pero que me lo desbloqueó todo este tema de exagerar y eso. No sé si en tu colegio hacían la representación del Vía Crucis, en donde tenían que escoger a alguien que iba a ser Jesús y lo iban a crucificar. Y al final del Vía Crucis, efectivamente, No, porque éramos mujeres, se po. crucifica al compañero que es Jesús. Weona, mi colegio no tenía eso porque éramos mujeres, po. Yo pienso que hubiera sido blasfemia vestir a una de las cabras de Jesús, po. En mi colegio sí, todos los años, Es la agenda gay esa todos weá, los po. años se elegía un Jesús. Y se pasaba por todos los puestos del Vía Crucis. Cada curso estaba a cargo de uno de los puestos de Vía Crucis. ¡Qué espantoso! Y se hacía las cosas que había hecho Jesús en el Vía Crucis, por torturarlo, ¿cachai? Como la representación de la tortura. El weón tenía que fingir que se caía en una parte con la cruz, luego llegaba otro weón a levantarlo, y al final del Vía Crucis había que crucificarlo. Había que miedo! amarrarle una cruz y dejarlo ahí un rato. Imagínate explicarle esto a un europeo laico, ¿cachai? Así como si una vez al año pescábamos un compañero, lo torturábamos y al final del Vía Crucis se crucificaba el weón. Pues claro, como todos los años. Y la elección, como que había que buscar al compañero que según nosotros más se pareciera a Jesús físicamente. Qué gran weá, weón. Yo sé que no lo hacíamos porque la weá era de mujeres, porque mi colegio era tan enfermo que yo sé que si hubieran podido lo hubieran hecho, weón. Pero no, o sea, el máximo de ruptura de la binaria de género al que llegamos como colegio fue que cuando teníamos que hacer representaciones históricas u obras, había que vestir a las cabras de hombres, porque no había otra. Por ejemplo, a mí me tocó ser Bernardo Higgins una vez también por motivos obvios, entonces como que ese era el máximo de creatividad que nos podíamos permitir, bueno. Sí, cuando niña también fui una oveja para la representación del pesebre. Muy bien. Lo ¿A ti mejor te del tocó hacer pesebre, la en todo representación del pesebre de niña o no? caso. No, yo nunca hice Oh. pesebre y yo nunca me ofrecía para nada que fuera religioso, weona. Por eso sí quise ser Bernardo Higgins, porque yo dije sí, esto sí. Pero las cosas religiosas no, nunca apañé para Chepi, nada. a weón. nosotros no nos ofrecían, era obligación. A cada niño le tocó un animal. Si no eras humano dentro del pesebre, te tocaba un animal al azar. Y a mí me tocó la oveja. ¿Qué es eso de O sea, voluntariamente? sí nos obligaban a otras cosas. No, sí nos obligaban a cosas, pero a mí nunca me tocó que me obligaran a nada Ah, ya. religioso y yo pienso que es porque sabían que yo no le iba a poner ganas a la wea, como que los profes cachaban que a mí me cargaba muchísimo la religión y yo pienso que era por el bien mayor que no me escogían para esas weas buenas. Porque yo de verdad que no quería y yo iba a encontrar la manera de arruinarlo, ¿cachai? Si yo tenía una vendetta contra la religión, pues. O esto me desbloqueó un recuerdo de la primera vez que tuvimos que hacer el pesebre y probablemente el amigo que me dijo esto no se acuerda porque éramos muy chicos, íbamos en kinder y de hecho no éramos amigos en ese entonces. Fue Nico. Nicolás Coronado, si estás escuchando esto te mando un saludo. Probablemente no te acuerdas de esto que me dijiste, pero me levantaste mucho el ánimo. Ya, pues, y creo que él sí era como un personaje humano, pues él sí tenía diálogo dentro del pesebre. La cosa es que yo era una oveja y a mí me había dado mucha pena porque
para ser de oveja, mi mamá utilizó como un pijama que me quedaba un poquito chico y que ya íbamos a tener que botar. Pero a mí lo que me daba pena es que se notaba que mi pijama era de autos. Y a mí me daba pena que las niñas se rieran de mí porque yo tenía pijama de autos y no de princesa, ¿cachai? Y me daba mucha pena eso. Oh, no, Y yo estaba como huevona. muy triste y como que no quería salir. Y se acerca este niño, que yo ni siquiera sabía su nombre, pero después lo conocí cuando éramos más grandes. Se acerca Nico y me dice, ¡tu pijama tiene autos! ¡Qué bacán! Y tiene como de esos autos monstruos. Y yo fue como, sí, tiene autos monstruos. Lo heredé de mi primo. Y ahí empezó tu camino de cool girl. Me encanta, weona. Qué tierno. Sí, así que saludos a Nico si es que está escuchando esto. Amado. Bueno, otro suceso que ocurre en los colegios católicos es la existencia de este personaje, de la hermana Michael. Esta hermana que es como chucheta, que es como una monja a la que no le importa nada, que tú no sabes cómo llegó a ser monja. Sí, es verdad, weón. De hecho, a mí me encanta, una de las cosas que me encanta de la hermana Michael es que me recuerda a una monjita. Ahora, yo no recuerdo el nombre de esta monjita en mi colegio y no recuerdo el lore de la monjita porque tenía lore esta buena. Pero era Connie, una monjita que andaba en moto, ¿ya? Y ella, y esto yo lo sé porque me la encontré algunas veces con mi familia en el supermercado y ella andaba con su chaqueta motoquera, casco, sí que tenía gafas también. Y andaba en la moto, o sea, yo la vi con mis ojos subirse a la moto, ¿cachai? Una weá loquísima. Y la moto de repente estaba estacionada en el colegio, así, sí, era una weá demasiado bizarra. Y esa era la hermana Michael de mi colegio, como una monja que se sale un poco del canon de lo que uno se imagina que es una monja, ¿cachai? En nuestro caso, en el colegio había una monja que era la monja a la que mandaban a cuidarnos cuando algún profesor no llegaba por estar resfriado o por estar en alguna reunión. Ya, si el profe no llegaba, llegaba esta monjita. Y lo que tenía ella es que ella tenía un notebook y ella se sentaba así en el puesto del profe y lo único que hacía era jugar Resident Evil. Y pobre de ti que la fueras a huevear mientras ella estaba jugando Resident Evil. Soy esa. Y era todo lo que hacía, así como Nunca he escuchado. ninguna actividad, no nos dejaba nada, así como otras monjas que no sé, te dejan pintando un dibujito de Jesús o algo así. No, ella Claro. se colocaba frente a estos niños de 9, 8 años, íbamos en cuarto básico, nos decía, pórtense bien, se sentaba, weón, y empezaba a jugar. Nunca había escuchado algo que me representara tanto en esta vida, Connie. Yo también soy solo una monjita que quiere jugar Resident Evil sin que la molesten. Qué grandioso. Hoy, si fueron a colegios católicos, por favor, cuéntenos cuál era la hermana Michael de su colegio, porque les juro que a mí me encantan este tipo de anécdotas buenas que me río toda la noche, weón. Bueno, una cosa igual que tiene la serie que espero poder explicarla de una manera que haga sentido, pero me da la sensación de que la serie retrata algo que es típico de los colegios católicos, que es un poco la experiencia de que estamos en el colegio medio obligados, refiriéndome como a los que quizás no éramos los más cristianos, ¿cierto? O que no veníamos de familias súper cristianas, o que habíamos estado en otros colegios antes, qué sé yo, porque igual que tenía compañeros pechoños, ¿cachai? Pero está como esta experiencia de estar un poquito obligado en el colegio bajo este como puño opresor de la religión y de las monjas, porque son colegios estrictos, ¿cachai? Pero que a la vez, o que quizás por eso, surge una camaradería que yo considero súper especial entre los compañeros, como que uno se acerca de maneras que no lo harías en un colegio laico, ¿cachai? Porque todos compartimos esta experiencia de estar chatos, en definitiva. Bueno, de hecho, hablando de la influencia de los colegios católicos, igual hay investigación como en esa área, como en psicología de la religión, que habla de cómo la educación, no solo católica, sino que cristiana en general, influye en ciertas características o en ciertas como cosas, ¿cachai? Como psicológicas, por ejemplo, la autoestima, el compañerismo, el pensamiento mágico. Y aquí no voy a hacer un juicio de valor de si es bueno o malo, pero de que existe esa influencia y de que está investigada
existe, ¿cachai? Como incluso si tú no eres una persona cristiana, incluso si eres ateo, por ejemplo, el estar en un ambiente que es católico o que es cristiano va a influir en tu mente, en algún área, ¿cachai? Como ya sea valóricamente o en estas características que mencioné. La ansiedad también, por ejemplo, está bastante relacionada a ciertas prácticas cristianas, por ejemplo. Uy, me pregunto por qué. Fijamos Fingiendo sorpresa. sorpresa. Pero bueno, me hace total sentido porque si bien yo soy una persona sumamente atea, pienso que el haber pasado por un colegio religioso, como que yo me doy cuenta de las cosas que influyó en mí, ¿cachai? Y yo sí siento que tengo harto pensamiento mágico o una esperanza del pensamiento mágico, como que en el fuero más profundo de mi ser yo sé que las cosas que a veces deseo no pueden ser porque son ridículas, ¿es cierto? Son cosas demasiado mágicas, como en las que yo no creo, pero tengo el deseo mágico, ¿cachai? Como el deseo de que estas cosas sí existan. O un poco, yo soy una de esas personas por si acaso, Ujú. ¿cachai? Así como, por si acaso voy a manifestar, por si acaso voy a pensar que tal cosa, ¿cachai? Como que te influye caleta. Y además, yo pienso que nada hace más ateos que pasar por un colegio En católico, todo bueno. caso. Siento que eso es lo que deja a muchos niños ateos, ¿cachai? Porque eso de estar como obligado y estar siendo tan abiertamente indoctrinado como que te genera rebeldía muchas veces y por eso caes en la drogadura que es el ateísmo. Sí, de todas formas, o sea, yo creo que también es porque en algún punto pierde sentido, pues, o sea, a mí, yo estuve desde prekinder hasta cuarto medio en un colegio católico y ya en quinto básico, a los 10 años, a mí ya dejó de hacerme sentido, ¿cachai? Porque ya había sido tanta la información Claro. que había recibido que empecé a cuestionarla, po, que la pensé tanto que efectivamente no me hizo sentido y por lo tanto dejé de ser creyente más o menos a esa edad, ¿cachai? Igual co- que Ujú. te dejen chato a los 10 Y años aún igual así, habla de algo, po. sí, totalmente. Y es como que está eso, y después al otro extremo están esas personas que hasta la enseñanza media querían ser monjas, weón. En todo Que caso. todos tuvimos alguna compañera. Si no tuviste, fuiste. Yo fui hasta más o menos segundo básico cuando me enteré de las implicaciones religiosas que tenía. Como que yo solo quería vivir con chicas, como Claro, les había tú contado. solo Entonces, en una casa claro, con no solo mujeres, era po, una comunidad de exacto. mujeres, sino que también había responsabilidades como de misionera y eso. Y dije, no. Claro, cuando te diste cuenta que no era como una casa sáfica, Claro, dijiste, cuando no, vi que era gracias. trabajo, era pega. Claro. Dijiste, este no es la comunidad lésbica de mis sueños, me retiro. Esto, bueno, igual dentro de eso mismo pasa una cosa súper curiosa en los colegios católicos que yo pienso que derechamente lo podemos llamar manipulación Ujú. emocional, buena, porque no tiene otro nombre, es que no, abuso emocional incluso. Y esto yo pienso que se representa súper bien en una wea que me acabo de enterar conversando contigo, que es una constante en más de un colegio católico, porque yo pensaba que era sola en mi colegio, que es esta enfermedad de las cartas a Jesús, carta a Dios, carta a los Ujú. padres, carta de los padres hacia ti. Bueno, pero qué mierda, esto, Connie, estos, no sé si tú lo sabes, pero estas son tácticas que se hacen en los Sí. cultos, ¿ya? Esto es de secta, weona. Esto es sectario. Oye, lo de las cartas a Jesús, brígido, porque me acuerdo que a veces había que escribirle cartas a Jesús y el colegio se las entregaba a tus papás. O sea, Chapi, imagínate lo que es ser, por ejemplo, una niña, escribir una carta quejándote de tu familia y que se la entreguen a tu familia. Imagínate haber escrito así como, Dios, por favor, mata a mi mamá porque mi mamá es la peor mamá del mundo, qué sé yo. Y weas que dicen los Ajá. pendejos, po, ¿cachai? Y que después lo lea tu mamá, yo abandono la religión. Yo ahí diría, Dios no existe. Porque si existiera, no hubiera permitido esto, weón. Imagínate confesar, por ejemplo, como salir del closet con Jesús, así como, Jesús, quiero que sepas que me gustan mis compañeras en lugar de mis compañeros, por favor ayúdame y ta, ta, ta. Y que después eso lo lean tus papás. Y Jesús ahí como, yo por algo creé al hombre y a la mujer. Así que aquí están tus consecuencias. Adam and Eve, not Adam and Steve. ¿Cuántos años en un colegio católico para decir que Jesús creó hombre y mujer y no Dios?
La misma wea. Pero si son todos la misma Eso wea, nunca lo weona. entendí. El Jesús, el Espíritu Santo, Dios, no son el mismo weón. Al final yo nunca pude entender esa Sí, explicación. para mí siempre fueron separados. Cuando trataban de juntármelos, yo ya apagaba el cerebro porque no lo comprendía. Connie, yo no sé absolutamente nada. De hecho, yo hasta la fecha, hasta este preciso segundo, yo no conozco la diferencia entre católico y cristiano. Yo solo sé que toda esa gente cree en Ajá. Dios, sé que todos creen en No Jesús todos. también. No, No ¿qué? todos los Hay cristianos. gente que no cree en ¿O Jesús. sí? Ah, sí, todos los cristianos creen en Jesús. En el que no creen todos los cristianos es en En la María. Virgen es la Claro, que no creen había todos. uno en el que no todos creen. Exacto. Yo ahí ya no sé. Yo creo que mi colegio era católico, pero es que yo no sé qué significa eso. Yo no, o sea, Que creo creían en la nosotros- Virgen. Había Virgen, Sí. ya. Sí, porque estaba, claro, la María Inmaculada, pues, Ujú. obvio. Ahí solo el nombre del colegio. Pero bueno, yo no sé absolutamente nada de religión. Yo no sé qué es el mes de María. No sé qué es el Jueves Santo. La única cosa como de religión que yo más o menos entiendo es que hay un momento del año que para mí es la Pascua del Conejo en que Jesús está como Sí. resucitando. Y esa es como la wea que yo cacho, pero no sé cuándo, no sé cómo, no sé absolutamente nada. De hecho, hablando de esta wea de la manipulación emocional y de las divinas cartas, con mi colegio, porque ya, yo era abiertamente atea y mi familia lo Ujú. sabía. Yo solamente iba a este colegio de monjas porque tenía buena educación, ¿cachai? Y porque además era de mujeres y yo prefería estar con mujeres. Em, pero eso era, o sea, yo nada que ver con la religión y mis papás tampoco eran ni católicos, ni cristianos, ni nada. Entonces ellos me dejaban faltar a todas las cosas religiosas, ¿cachai? Wea que en mi colegio hacía una wea súper enferma, que era lo de los retiros Ujú. espirituales, ¿cachai? O como... Sí, creo que la llamaban retiro espiritual. Que básicamente era un encuentro que creo que era como una tarde en que iban los papás y las hijas y no sé, monjitas, curas, la profe de religión iba seguro. E iban como al retiro, ¿cachai? Y se entregaban estas cartas manipuladoras y la gente llora y es súper emocional y rezan y qué sé yo. Yo nunca fui. ¿Ya? Yo jamás fui a ninguno de los retiros. De hecho, así como una anécdota aparte, es que mi mamá una vez me retó porque yo era la única persona que no le escribió una carta a sus padres. Pues. Y yo le dije, mamá, ¿para qué te voy a escribir una carta si yo no voy a ir al retiro? Tú tampoco vas a ir y cualquier cosa que te quiera decir te la puedo decir en tu cara. No entiendo por qué hay que estarse escribiendo cartas. Y mi mamá como toda la razón, pero igual le molestó que no le escribiera carta. Güey, yo nunca fui. Y ya empiezo a llegar a la enseñanza media y la profe de religión me odiaba, buena, me tenía mucha sangre en el ojo porque yo no pescaba, po. Y esta mujer me llama un día a la oficina de orientación para decirme que ella había notado que yo no iba a los retiros, pues, y como a preguntarme por qué. Y yo como, es que estoy súper ocupada. Así como, uy, tengo tanto que hacer, tanto que hacer. Y ella me dijo, yo hablo con Dios. Y yo como, claro, ¿cómo? Y dijo, claro, yo hablo con Dios. No, pues, profe, usted se refiere, le dije yo, como que usted siente a Dios, pues como que usted siente que Dios le indica cosas, qué sé yo. No, no, Sofía, a mí Dios me habla, Él me dice cosas y yo lo escucho. Y Él está muy preocupado por ti, de que tú no vas al retiro espiritual. Él te está llamando a su lado y me dice que yo tengo que hablar contigo para que tú vayas el agua como para que yo entre en razón. Y yo, weón, así, como diciendo, Dios mío, mi profesora de religión es esquizofrénica, weón. Así como, profe, cuando usted escucha a Dios, a Jesús, al weón que sea, lo escucha así como me escucha a mí. ¿De dónde viene la voz? ¿Cómo lo ¿De escucha? adentro? ¿De ¿La voz afuera? viene de adentro o de afuera? Examen mental, profe. ¿Qué día es? Dígame la fecha. Claro, ya, a ver, la wea. Ese era el nivel. Y esta señora, Connie, porque yo tuve como hartas confusiones con el tema religioso mucho tiempo, porque como soy atea y toda la vida lo he sido, nunca caché mucho. Pero ella creía en las cosas de la Biblia al pie de la letra, y cuando yo le decía así como, no, pues esto debe ser como una alegoría de algo, ¿cierto? Ella era como, no, las lenguas de fuego realmente se abrieron del techo y estaban como sobre la gente. Y yo estaba como, pero ¿cómo lenguas de fuego van a caer del cielo? Claro, lenguas de fuego, pero ¿cómo lo sabe? Porque lo dice la Biblia. Porque lo dice la Biblia.
Qué Entonces tenía que ser. terrible. Fact. Mira, Bueno, sí Ujú. era Yo encuentro psicótico. que yo tuve buenos profesores de religión que hablaban más como de alegorías y eso, como que a nosotros sí se nos enseñó que eran metáforas y que había interpretaciones de la Bueno, Biblia, esta weón. profesora no creía en la evolución, pues, Oh, Connie. entiendo. De hecho, hoy, esa es una buena pregunta. ¿Cómo te enseñaron a ti lo de la evolución derechamente en Sí, tu colegio? derechamente. Ujú. Ya, es que a mí también, pero también los profesores de biología tenían que hacer un disclaimer de que eso no significaba que Dios no hubiera creado al hombre y a la mujer, pues, sino que ambas cosas podían ser verdad a la vez. Y yo sé que yo digo mucho Ujú. esa frase de dos cosas pueden ser verdad a la vez, pero hay veces que no, no siempre. No, a mí me pasaba, ahora que lo pienso, que en mi colegio la religión era como una burbuja, como que se separaba de todas las otras materias. Y por lo tanto cada cosa tenía su espacio y Mm, la religión tenía un espacio aparte, como que sí se podía entender que había una clara diferencia entre lo que hacíamos en otras asignaturas con lo que hacíamos en la asignatura de religión y en las instancias religiosas que tenía el colegio, ¿cachai? Y ahora que lo pienso, agradezco puta, eso. no. Totalmente, buena. Sí, no, esto no es un meme. Yo literal fui al colegio de The Girls. Esa fue mi experiencia Ujú. escolar. De hecho, así como detalle, un profesor al que yo le agradezco mucho y que yo encuentro que es uno de los mejores profesores que yo tuve, fue un profesor de religión que me habló como de psicología de la religión, que me habló de esas cosas cuando yo iba en la enseñanza media y como que él me despertó el bichito de que a mí me Ujú. gustara la psicología. Y era un profesor que sí Brígido. aceptaba... como que sí podía hablar muy críticamente de la religión y nadie más lo pescaba. Yo era como la única alumna que pescaba al profe Martín. Profe Oh, Martín lo quiero mucho. ay, eso sí era incómodo. Qué Es que nanay. los otros no hacían sus tareas, pero él dejaba buenas tareas, weón, como que te hacía analizar películas. Algunas muy malas, profe, pero otras muy buenas, como la de Billy Elliot. No sé si has visto esa película del chico que... Qué gran Weón, película, tremenda weona. Es película. ¿Cómo no vas a hacer increíble. la tarea de analizar esa película? Qué gran profe. Lo hubiera encantado mi Sí. vida en serie, profesor. Así que ese profe, yo encuentro que fue uno de los mejores profes que tuve y paradójicamente era el profe de religión. Así que sí, creo que puedo agradecer Brígido. la educación católica que tuve, incluso siendo atea. Oye, y Claro. hablando de eso, una cosa así en la que yo creo que mi colegio sí se iba en bola, era que si tú habías hecho tu primera comunión, o sea, no era que te obligaran, pero había como una tremenda presión por confesarte. Incluso llegaba el cura al colegio y como que te iba a buscar a la sala para que te confesaras. ¿Te iban a buscar a la Sí. sala? Qué mierda, ¿Te weona. confesabas en horario Qué escolar? chucha. Yo, la verdad, yo soy tan esquizofrénica que yo probablemente hubiera participado en esas cosas si hubiera podido. No podía porque no había hecho Ujú. la primera comunión. Pero yo le diría weas bizarras al cura. Yo le diría weas freak. Sí, no sé. He tenido pensamientos homicidas, ¿cachai? Así como para dejarlo cagado, cagado, weón. Puta, yo le contaba Solo para weas ver qué brígidas pasa. al cura, pero eran weas que sí me pasaban, eran pensamientos que sí, yo sí tenía, weona. Es que yo en ese entonces no sabía que eran pensamientos intrusivos, entonces yo sí los vivía con culpa, pues. Después de grande aprendí que Los reales sí, po, de pensamientos real intrusivos. pensamientos intrusivos, po, Chopi, de esos pensamientos Claro, que a ti te dan vergüenza y por eso son intrusivos. No es como, ay, me comí todas las galletas, no, pues exacto. eso es algo que pensé y eso es algo que sí va en la línea de cosas que yo Exacto. pensaría. Sino que estos pensamientos que, cuando Claro. hablamos de pensamientos intrusivos, son estos que irrumpen en tu moral, que irrumpen en la Ujú. línea como normal de las ideas que tú tienes del mundo, ¿cierto? Como cosas terribles, Exactamente. ya, genocidio, cosas así. Que me encanta lo que las minitas de TikTok llaman pensamientos intrusivos, así como, oh, dejando los pensamientos intrusivos ganar, me comí un pan con palta a las 3 de la Claro. mañana. Es como, hermana, No, no. pues eso es una weá que hace sentido, Nunca ¿cachai? has tenido un pensamiento intrusivo, Pensamiento weón. intrusivo es esa weá que te deja Nunca. tiesa, porque tú no podís moverte porque una parte de tu cabeza, Que tú dices, ¿cómo? claro, ¿Cómo mi cerebro generó sí, esta weá? es eso, es como, ¿cómo lo generó? Uno, y dos, si me muevo capaz que se hace real, pues weón. Entonces,
Claro. Estamos hablando de cosas que te hacen tomar antipsicóticos. Esas cosas les contaba yo al que uno se cura. preocupe así como... Ay, weón, qué risa. Yo afortunadamente nunca pasé por eso porque al no haber hecho la primera comunión me salté hartas cosas obligatorias. Entonces jamás me he confesado. Lo que sí, jamás he probado una hostia tampoco. Y yo le preguntaba a mis amigas Sabe a papita. del colegio así como, ya, pero ¿a qué sabe la hostia? Entonces me lo explicaban con lujo de detalles. Así que si bien nunca lo he probado, siento como que lo hubiera Y hecho. según tú, ¿a qué sabe? Porque según yo, sabe como a papita. Ya es que a mí las niñas me decían que en verdad no sabe como a nada, como que es una masita seca y que no tiene un sabor muy particular, es como, es solo sabor a hostia, más que parecerse a otra ¿A qué cosa. sabe? Un poquito a galletas de arroz, pero más tirado al pan. Así me lo Ujú. imagino también, en verdad. Me hace Sí, es como sentido. una galletita de arroz muy delgada, pero más que arroz sabe a pan. Mm. Bueno, algún día yo siempre he tenido la ambición de pasar a pedir la hostia porque en una iglesia, ¿quién va a saber Nadie, que yo po. no me he hecho la primera comunión? Nadie. Eso es entre yo y el Señor de arriba, si es que existe. Ya. Entonces, nadie lo puede saber, güey. Así que algún día quizás pruebe una hostia solo para salir de dudas. Sabes que estuve a punto de hacerlo una vez en Italia porque estaba con mis papás y mi mamá quería ir a la iglesia donde está el cuerpo del Padre Ujú. Pío, de San Pío. Entonces fuimos y, bueno, es una wea muy brígida. La iglesia católica es tan chistosa, bueno, es que son weas tan sectarias, tan de culto. Pero ahí está el señor intacto, perfecto, parece que está haciendo siesta, weón, abajo de la iglesia. Tú estás arriba haciendo misa, bajas una escalera y está el cuerpo del Padre Pío abajo tuyo, weón. Es una wea demasiado friscori. Ya, pero eso aparte, vamos ese día a la iglesia, que era un domingo. Entonces llegamos a la iglesia como un domingo a las 7:30 de la mañana. Entonces estaban en misa. Además era una misa especial para el Padre Pío. E hicieron la wea de la hostia, pues, Connie. Y yo estaba a punto. Con mi hermano estábamos los dos sentados ahí. Y yo llegué como, "Oh, este es mi momento, weón. Para saber a qué sabe la hostia. Nadie va a saber. Who's gonna know, Ujú. ¿cachai? Y no lo hice finalmente, no por temor a Dios, sino que por temor a mi Ujú. mamá. Porque yo ya veía que si yo me paraba a sacar la hostia sin poder hacerlo, mi mamá iba a ser igual que la mamá de Eri en ese sentido. Así como, ¿cómo se te ocurre la weá que estás haciendo? Perdiste Sí. sentarte. Dios te está mirando. Oye, en ese sentido, otra anécdota personal que recuerdo, pero esto no, ya no es algo que me recuerde a The Riggers, sino que para mostrarles cómo estaba alterada la percepción de la realidad, en mi caso, solo por haber asistido de prekinder a cuarto medio a un colegio católico. ¿Cachai? Que está esta cosa de Semana Santa, ¿cierto? Y el Viernes Santo, según yo, siempre es feriado, ¿cierto? O sea, hasta donde yo tengo entendido, a no ser que me digas lo contrario, siempre es feriado, al menos acá en Yo Chile, igual. ¿cierto? Acá Ya. también, sí. La cosa es que en mi colegio siempre el jueves era un día en el que se entendía que solo se trabajaba hasta mediodía porque tú tenías que, a partir de las 12 hasta la noche, preparar todo para que en Viernes Santo tú no hicieras nada. Porque ese es como el motivo por el cual Viernes Santo se supone que es feriado, según lo que entiendo yo. Que tú no tienes que hacer nada porque es un día en el que tú tienes que guardar como luto. ¿Cachai? Una cosa así, entonces no puedes picar leña, no Ah, podéis ya. cocinar, nada, y por lo tanto el jueves santo Ah, tenéis que ok. dejar preparada la comida, la leña picada, ¿cachai? Como para no hacer ni un trabajo, Ah, ¿ya? Y como mi perfecto. familia es de hecho Ajá. católica, es algo que en mi familia también se hacía, ¿cachai? ¿Qué Sí, se que se hace? hace de hecho. O sea, Ajá. no toda la familia lo hace, pero gran parte de la familia sí. Entonces, Ujú. yo pensaba que era algo como ya, no solo institucional, ¿cachai? Sino que era como que estaba así casi como en nuestra constitución, ¿cachai? Como Reglamentado. que el jueves se trabajaba hasta mediodía porque necesitáis tiempo, ¿cachai? Para prepararte para Viernes Santo. Y yo tuve esa creencia desde prekinder a cuarto medio y cuando entré a la universidad, yo estaba preparando mi Jueves Santo, ¿cachai? Y no sé quién me recordó que el jueves teníamos clase hasta tarde. Y yo quedé como,
pero eso es imposible Pero ¿y porque el es jueves Jueves santo? Santo. Es imposible que tengamos clases después ¿Cómo me voy a preparar de para el las viernes? 12. Así como, ¿qué wea estás ¿A qué hora hablando? ¿A qué cocino, hora voy a weón? cocinar para mañana? Si mañana es feriado, tiene que sí o sí. Tenemos que sí o sí salir temprano de la universidad. Y fue un tremendo choque cultural porque yo le pregunté a harta gente, así como... Porque yo no lo podía creer, Chopi. Yo no podía creer que el jueves íbamos a tener clases hasta tarde. Bueno, lo encuentro genial, lo encuentro fabuloso. A mí no me pasaban tanto ese tipo de cosas porque yo partí mi vida como en colegios laicos, ¿cachai? Fui a un colegio de mujeres, pero que no era religioso. Después estuve en un colegio privado full laico también, no tenía ni clases de religión. Y después fui a un colegio que era relativamente católico, fui al Santo Tomás, pero no se rezaba, ni habían monjas, entonces como que en verdad yo no tenía idea de nada de religión. Entonces cuando yo llegué al colegio católico me pasó al revés. Mi choque cultural fue darme cuenta los ritos que hacía toda esa gente que yo nunca antes había hecho y que no sabía que había una parte importante de la población que los hacía, pues bueno. Ahora, dentro de eso yo pienso que una anécdota que bueno, la gente no siempre me cree cuando cuento esta weá, pero es 100% cierto. Desde que yo era chiquitita, mi abuelita me llevaba algunas veces a la iglesia. Mi abuelita no es ni católica, ni cristiana, ni nada por el estilo, pero me llevaba así como... me llevaba, ¿cierto? Me llevaba a la iglesia uno que otro domingo cuando vivía con ella. Y nada, era como una cosa, y me enseñaba canciones, ella me enseñó a rezar, por ejemplo, me había enseñado una oración del niñito Jesús, qué sé yo, y ahí yo de repente hacía la oración del niñito Jesús cuando me iba a acostar con mi abuelita porque nosotras rezábamos, ya. Pasa eso, yo después fui a los colegios laicos, ¿cierto? Y, Connie, yo me demoré muchos años, ya, años, o sea, yo ya era era una adolescente cuando yo me di cuenta que la gente de verdad creía en Dios. Porque yo pensaba que lo de juntarse como a la iglesia y cantar las canciones era una especie como de evento Como del un que la gente fandom. quería participar, pero no que de verdad, como un fandom. Yo pensaba que era como la Comic Con de esta gente que era muy fanática del libro, ¿cachai? Como una convención de Harry Potter, pero de la Biblia. Entonces yo pensaba que estos fans de la Biblia se juntaban los domingos a cantar, ¿cachai? A comer, a tomar, así dije, puta, bacán, pues, bueno. Pero yo no había cachado que la gente cuando rezaba de verdad pensaban que Dios los estaba escuchando, pues. Y yo de chica siempre pensé que eso no era de verdad. Entonces, bueno, fue un tremendo choque cuando yo tenía como, no sé, que en ese tiempo tenía como 12 o 13 años si yo era grande. Y me empiezo a dar cuenta que mis compañeros del Santo Tomás en ese tiempo de verdad creían en Dios. Y yo dije, ya, este es mi momento, yo ahora me uno al fandom, porque si tanta gente cree en esto, debe ser por algo, pues bueno. Entonces, yo le pedí a mi mamá que me metiera en las clases de catequesis del colegio, y empecé a ir a las clases de catequesis. Connie, duré súper poco. Creo que alcancé a ir como 2 meses máximo a clase y después ya no pude más porque yo no podía. Yo de verdad que no podía porque yo no, sin ánimo de ser una persona insoportable, pero yo iba a las clases de catequesis y el curita decía algo y yo estaba como, ya, pero ¿y por qué tal cosa? Como que es que no me terminaba de hacer sentido porque yo decía, ya, ahora tengo que pensar que esto es algo real, pues, ¿cierto? Pero no sonaba real, pues, weón. Entonces yo de verdad que no pude. Así que ese fue mi intento de ser cristiana católica y fracasé. Es que eso es lo terrible, que uno cuando es niño tiene dudas genuinas de cosas que no te están haciendo sentido y como esta forma adoctrinada de decirte, no, es que es así, ¿cierto? Es sí o sí así. Y en eso Claro. diferencia el profe que yo tuve, porque él me decía, no, lo que pasa es que probablemente es una metáfora. O eso que leíste en la Biblia no necesariamente te lo tienes que tomar así como en serio. Así como igual hay eventos naturales que pueden explicar esto que pasó, por ejemplo, pero esos eventos naturales no Claro. significan que Dios no exista, ¿cachai? Como que él tenía esa visión así y encuentro Exacto. que de esa forma es mucho más fácil para una persona que quiere, por ejemplo, ser católica o que quiere ser cristiana, poder entrar por ahí, poder, de esa forma como no adoctrinada, de esa forma no sectaria, ¿cachai? Porque al final igual hay iglesias Esa es la que wea. terminan siendo súper sectarias.
Yo diría que casi todas, pues, Ujú. weón. Pero si la iglesia de verdad quiere juntar creyentes, tienen que hacerlo como dices tú. Siento que esa es la Ujú. manera. O hacerlo más fandom, que también creo que es una buena manera de captar gente. Pero tienen merch Háganlo como bonito. fanfic. Tiene excelente merch. El calendario de los curas ricos en Ujú. Italia, 10 de 10. He pensado en convertirme algunas veces, hay que decirlo. Solo por el Toda la calendario. estética aquí latinoamericana de la Virgen María. ¿Me vas a decir que eso Sí. no es buen merch? Están Lana del Rey Vinyl Core, Sí. weón. Están Born to Die. Amo la estética católica, weón. La Amo wea la estética coquette. católica. Sí, weón. Qué lástima que el fandom sea tan tóxico porque la estética está pulenta, weón. Hay hartos conceptos Ujú. buenos igual. La casa de las mujeres me encanta. Casa de mujeres católicas, weón. Sí, sí. Eso, yes. La decoración, Eso sí que es tremenda la slay, weona. decoración de las abuelitas católicas, como esa vibe coquette cuando Sí, tienen sus figuritas de la Virgen, de Jesús, weón. exacto. Todo decorado con Oh, esos qué detalles de brillante, crochet. weona. No, es que hermoso. 10 de 10 los conceptos, el fandom no Ujú. tanto. Bueno, volviendo al tema de Derry Girls, podríamos quizá, como para ir concluyendo, decirle a los chickens cuáles son como las cosas que hacen grandiosa a esta serie. Yo empezaría claramente por el humor, porque si bien al principio hablamos harto del conflicto y todo eso, lo que hace brillante esta serie es el tipo de humor que no es un tipo específico, porque yo diría que cada Ajá, personaje tiene un tipo distinto de humor. Por ejemplo, Erin tiene un humor que es muy de la cara, como que Erin hace caras que a ti te dan sí. mucha risa. Claire tiene... lo gracioso de ella es que siempre está como al límite de explotar, ¿cachai? Y eso es súper gracioso. Ajá. Orla, por otro lado, tiene este humor que a mí me recuerda mucho a esas series como del 2010 o incluso previas como Hora de Aventura, Chowder, Sí. un show más, como ese humor irreverente, como generación Z quizá, no sé si estás de Ajá. acuerdo en eso, pero tiene un humor que igual difiere de los otros personajes y así cada personaje tiene un humor distinto, incluso los personajes secundarios, entonces incluso si un personaje quizá no te termina de dar risa, el que está al lado te va a dar risa con lo que conteste. Exacto. Ahora, en mi opinión no hay ningún personaje aburrido, pero siempre va a Ujú. haber uno que va a resonar más contigo. Hay algo para todos en esta serie. Oye, y ahora que estabas hablando como de cómo caracterizan el humor, encuentro que igual las voces que hacen, weona, es Sí. que interpretan tan bien el chiste a través de la voz, todos. Todos Ujú. los personajes tienen una voz particular, una entonación particular para hacer chistes, y es brillante, weón, es increíble. Creo que parte de eso igual es que el humor de la serie es algo que yo personalmente llamaría como un humor muy británico. Si es que han visto quizás otras series de comedia británicas o algo así, que básicamente es como un humor bien seco. Ya, o sea, en Derry Girls no hay laugh track, por ejemplo, no hay esta track de risa que te indica cuándo tienes que reírte del chiste, sino que son conversaciones fluidas que están sucediendo y algunas cosas están a dar risa y otras no, ¿cachai? Pero lo que tiene la serie es que tiene muy buen, lo que se llama en inglés comedic timing, que en definitiva es el momento en que se hacen los chistes, el cómo y el cuándo del chiste. ¿Ya? Porque un chiste puede ser buenísimo, pero si no sabes cuándo tirarlo, no va a tener el efecto que tiene que tener. Y The Girls siempre lo logra, weón. Siempre le dan el clavo. Ujú. Sí, y con el tema de los personajes igual, tiene como muy buen desarrollo de los personajes, como a través de estas 3 temporadas, porque no son estáticos y no son solamente un chiste, ya que eso igual podría haber sido una cosa que pasara, por ejemplo, con el personaje de Orla, Ujú. perfectamente pudo haber sido solo un chiste ese personaje, Sí, ¿cachai? Como no haber avanzado en nada, pero no solamente tiene el humor como característica central, sino que cada personaje tiene metas, tiene valores, tiene una forma de ser y siempre son consistentes esas formas de ser con sus chistes, con sus momentos cómicos y también con las cosas quizás un poco más dramáticas que van pasando. claro.
Además, la serie, por lo mismo como los personajes están tan bien desarrollados y todo, encuentro que tiene una súper buena mezcla o un balance, quizás, entre los momentos serios y tiernos, junto con los momentos así del humor irlandés fuerte que tiene la serie. Entonces, claro, si bien está plagado de chistes y es una serie de comedia como en su centro, ¿cierto? Ujú. Por estar rodeado también de todo este contexto histórico, de estas dinámicas familiares, de estas relaciones de amigos, qué sé yo, eh, sí hay momentos serios y de ternura, po. Hay momentos en que están pasando cosas en pantalla que son derechamente dramáticas, que no son Ujú. chistosas y que como no, hemos como... La serie hace que te importen sus personajes, entonces cuando suceden estos momentos se siente súper genuino y súper ganado. ¿Cachai? Como que no es gratuito. La weá es como que hicimos un viaje con estas chicas, hemos sido parte de este grupo de amigas, entonces cuando llegan estos payoff emocionales, se siente como que nos lo ganamos. Sí, y en ese sentido la serie tiene una identidad como súper clara, no, en el sentido Ujú, de que uno puede hablar de comedias de adolescentes y es un grupo, ¿cierto? Y en ese grupo hay sí. varias series. Pero esta no es solo una comedia de adolescentes, sino que también tiene un contexto histórico y eso ya la hace más única. No estás hablando de una Ujú, serie cómica de adolescentes, sino que hablas de una serie cómica de adolescentes que tiene como fondo el conflicto de Irlanda del Norte. Entonces, lo va haciendo exacto. más única, como que no es una serie genérica. Ajá, exactamente, y es que lo hace tan bien, Connie, porque en definitiva está sucediendo todo este contexto histórico que es súper es como paralizante, ¿cierto? Está sucediendo algo fuerte. Hay casi una guerra civil, hay soldados en las calles, hay cosas fuertes que están pasando, pero me gusta cómo la vida de las chicas no se detiene, porque es la realidad, po. ¿Cachai? Ellas todavía se Ujú. preocupan de el cabro que les gusta, de ir a una fiesta, de que se mandaron un cagazo y mi mamá me va a retar, ¿cachai? Como que esos siguen siendo los problemas del día a día, porque es como que, y es lo que nos pasa en la vida real, ¿cierto? Cuando algo está ocurriendo en el contexto mayor, tenemos que seguir avanzando con nuestros Sí, pequeños po. problemitas y nuestras pequeñas tramas, a pesar de que sucede toda esta otra cosa que lo envuelve, ¿cachai? Sí, eso me recuerda mucho, bueno, delante comenté el tema de la pandemia, ¿cierto? Que es un Ujú. contexto histórico terrible, pero que al mismo tiempo estaban pasando otras cosas, o sea, yo me estaba cambiando de casa, Claro, tú estabas planificando irte del país y teníamos como dramas personales, no sé, entre amigas, había romances, había un montón de exacto. cosas pasando, había embarazos, había mucho. Salieron guaguas acá mientras había una O sea, pandemia hubo mundial, guaguas weón. entre medio. Sí, entonces pasa también, por ejemplo, con el estallido social. Nosotros estábamos terminando la universidad cuando ocurre el estallido social y estábamos súper Sí, metidas en eso, pero en paralelo nuestras vidas igual tenían otros momentos cómicos y tenían otros momentos dramáticos que no tenían nada que ver con eso. O sea, me acuerdo que yo estaba terminando mi práctica, terminando mi tesis, viendo ujú, cosas de la familia, estaba viviendo con mi pareja y por lo tanto igual ocurrían cosas ahí, era el primer año que vivía claro. con él. Entonces, Qué como, loco, weón. claro, es loco hablar de esos momentos, por ejemplo, yo te podría hablar del primer año que viví con mi pololo, Ajá. pero si te hablo de eso, de fondo, tengo que hablarte del estallido social, ¿cachai? De fondo Sí, estaba po. ocurriendo y Esa me weá es muy afectaba, po, y nos brígida. afectaba. Y sobre todo cuando piensas como que siguen tus cositas mundanas, ¿cachai? Así como algo tan Sí, estúpido como po. tener que terminar una tesis en medio de un estallido social donde los pacos están como Ajá. matando a gente. Así, es algo que está Sí, ocurriendo po. afuera en las calles y tú estás aprendiendo a citar en APA, buscando la referencia que te falta, ¿cachai? Recibiendo una crítica de tu profesor tesista. Es como que es muy brígido y que haya que seguir haciendo esas cosas en esos contextos. Y hoy día igual, o sea, hoy día igual está la pura zorra en el mundo y la gente está teniendo que seguir sus vidas. Yo todos los días tengo que levantarme a trabajar mientras está ocurriendo Ujú, como una weá ridícula, ¿cachai? Esto es ridículo todo lo que sucede, pero igual tengo que ujú, ir al trabajo, comprar entradas a Taylor Swift, como que hay muchas subtramas que tienen que seguir pasando en ese momento, y eso es lo que hace bien Derry Girls, porque no se diluye solo en hablarte del contexto político, sino que el contexto ujú, político es una realidad que no puede dejar de pasar, pero las chicas tienen que seguir con sus vidas, en definitiva. ujú.
Sí, pues Y 10 tienen de que seguir 10. con sus romances, con sus peleas de amigas, con todas las cosas que son típicas de la adolescencia. Si esas cosas no se van a pausar por un conflicto. Exactamente. Bueno, quizá podríamos, como ya para ir finalizando, dar algunas recomendaciones con temática, según nosotras, cristiana. Súper así, como muy generosamente cristiana, porque Sí, no sé si sí. ninguna de las dos encaja mucho, pero hay una lógica. Sí, ya. Yo cuando pienso en series o películas cristianas, hay una que se me viene a la mente que yo sé que no tiene que ver con la religión, pero es que a mí me hace mucho sentido y probablemente ustedes también, que es The Leftovers, que es una serie que la pueden encontrar en el HBO. Que la trama es básicamente que el 2% de la población mundial desaparece un día así de la nada sin ningún tipo de explicación. Porque según yo es como tema cristiano, porque yo estoy segura de que existe una historia en la Biblia o en algún o hay alguna creencia cristiana que cree en esto. Hay una iglesia cristiana que cree en esto, que cree que un día va a desaparecer el 2% de la población mundial y ese Qué dos por chucha. ciento es como el 2% que mejor se portó. Estoy casi segura La que wea hay freak. una área del cristianismo que Ay, piensa weón, eso. me siento como en ese episodio de South Park donde cuentan las weas que creen los mormones y toda me suena como esto no puede ser verdad. Capaz que son los mormones, weón, que creen eso. No me En sorprendería, bola. Connie. Si no han visto el episodio de South Park de los mormones, vean eso. Igual es una buena recomendación religiosa. Bueno, eso sí, les tengo que decir que esta serie es mayormente dramática y que se centra en las personas que quedaron, ¿cierto? Las personas que podríamos decir que son como leftovers, que me parece mucho que significa como sobras, Sí, ¿cierto? eso es. Leftovers, como lo que quedó, ¿ya? Claro. Ajá. Ujú. Entonces se centra más en estas personas que se quedaron y en sus dramas familiares, en cómo tienen que vivir la vida, incluso después de un evento Qué brillo. que es cuático, porque hizo desaparecer a 2% de la población, que es, no sé, yo lo asocio, por ejemplo, con la pandemia, lo asocio con otros eventos igual mundiales que han pasado y Ujú. de cómo uno tiene que seguir su vida incluso después de que pasan esas cosas. Así que encuentro que va como de la mano Totalmente. con lo que hablamos hoy. Bueno, y yo también tengo una recomendación que derechamente no es ni religiosa ni nada por el estilo, pero estoy súper contenta de que la puedo recomendar hoy día porque yo diría que esta es probablemente mi serie favorita de la historia de las series, o por lo menos es la primera serie que yo vi en mi vida que me hizo enamorarme del concepto de las series, de la cinematografía, como que yo entendí aquí el nivel de cosas que se podían lograr. Es una serie que se llama Six Feet Under. El título está solo en inglés, pero vendría a significar más o menos bajo 6 pies, o sea, enterrado. Que 6 pies es cuando se entierran a los cuerpos, ¿cierto? Eh, y la premisa de la serie es que se trata de una familia que es dueña de una funeraria. Es un matrimonio ya mayor que tienen hijos grandes, así hijos de más de 30 años y una hija que está en el colegio, en la enseñanza media. Eh, y el cabecilla de la familia, que es como el director de la funeraria y todo eso, es el padre de la familia, que un día está yendo al aeropuerto a recoger a su hijo mayor que viene de visita porque él vive en otra ciudad. Y en ese trayecto para ir a buscar a su hijo, eh, el auto del padre es chocado por un camión, entonces el papá fallece y los hijos ahora tienen que, un poco en contra de su voluntad, hacerse cargo de la funeraria, porque ellos no tenían la intención de hacerse cargo del negocio familiar, sino que querían como hacer otras cosas en la vida y no, ahora les toca esto. La trama de la serie, después de este punto, que esto es todo lo que pasa en el primer capítulo, se trata de los dramas familiares y personales. Es como una familia súper así, de no hablar las cosas, se guardan muchos temas, tienen dramas como la sexualidad, hay personajes queer en la serie, tienen dramas de el no saber qué hacer con tu vida, el propósito, el lidiar también con la muerte de alguien que querías mucho y con las muertes repentinas también, porque esta gente que su papá estaba sano e impecable y un día por un accidente ya no está. Y la particularidad que tiene la serie, que donde encuentro que está como un poco el vínculo, o donde las personas que quizás
crean en la religión o que quizás no crean, pero que les interesa el tema de lo que hay más allá y todo eso, van a encontrar algo interesante quizás en la serie, es que cada capítulo de Six Feet Under empieza con una escena en que va a morir alguien. Entonces cuando muere la persona, te cuentan quién es, los años en que nació y murió, y después es llevada a la funeraria de la familia. Y la familia, o por lo menos las personas que trabajan directamente con los cuerpos, pueden como ver y escuchar a estas personas que han muerto, ya que nunca queda 100% claro en la serie si es una alucinación, si es como una especie de sueño, o si es algo que está sucediendo de verdad, pero es como que no es relevante si es que es real o no, porque en definitiva estos como encuentros con estas personas muertas van llevando a los personajes centrales a tener distintos insights. Y también la serie habla mucho de la concepción del cielo, de lo que pasa o no pasa después de la muerte, de las distintas posibilidades después de la muerte y todo ese tipo de cosas. Entonces encuentro que es súper interesante y por favor háganme caso y veanla. Hay muchos actores buenísimos que se hicieron famosos aquí también, como el protagonista, entre comillas, que es el actor de que después sale en Dexter, Michael C. Hall. Y así hay muchos actores grandiosos, así que véanla, la pueden pillar en Netflix, la agregaron hace súper poco, con decirles que yo ya la he visto antes, obviamente es una de mis series favoritas, pero me la he vuelto a ver casi completa, con y casi las 5 temporadas enteras en lo que lleva esta semana aún. La voy a guardar. Te va a encantar. Guardada. Bueno, Chopi, ¿lo podríamos dejar hasta acá entonces? Me parece. Ya. Bueno, chickens, lo podemos dejar hasta aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok, en donde nos encuentran siempre con el nombre Mi Vida en Series. Además, recuerden seguirnos en Spotify y en YouTube, dependiendo de dónde nos estén escuchando, para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Si nos escuchan en Spotify, recuerden darnos 5 estrellitas, y si nos escuchas por YouTube, déjanos un like y un comentario. Y eso sería todo. Adiós. Bye.